Gracias, Lucien, gracias, Elisa, por este evento, por darnos la oportunidad de contar un poco lo que hacemos acá. Gracias a todos por el tiempo. El propósito es conversarles, contarles nuestra experiencia acá en Ecuador. Básicamente vamos a hablar sobre lo que es las intervenciones a nivel comunitario, cómo lo hacemos, y todo lo que es vinculado a la caña guadúa o bambú, que es más conocido, ¿no? Queremos relatarlo un poco paso a paso. El programa ya lo presentó Lucien. El programa que estamos haciendo actualmente se llama Construyendo Comunidades Seguras para el Ecuador. Bueno, el programa se viene desarrollando acá en Ecuador. Es una respuesta al terremoto que sucedió en Ecuador en el año 2016, ¿no? Hasta la fecha, esta es la tercera etapa del programa que estamos desarrollando actualmente, ¿no? Empezamos en el año 2017 y está previsto avanzar con este programa en su tercera etapa hasta el año 2023, ¿no? La cobertura del programa se ha basado en dos provincias, Esmeraldas y Manabí, que precisamente fueron las dos provincias más afectadas por el terremoto del 2016. Como les dije, este es un programa básicamente en respuesta a ese evento que sucedió en aquel año. Okay, so not sure if everyone can hear me, but for those that can, Ivan wanted to say thank you to everyone that came today to this presentation. So he's going to be presenting a little bit about the community intervention, the work we do in communities with earthquake-resistant bamboo construction. So he just wanted to let you all know there's an earthquake in 2016 in Ecuador along the coast that caused a lot of damage. So we've been working in Ecuador ever since, and we've had 3 phases of our program. Currently, we're on the 3rd phase that goes through 2023. Okay, Iván. Okay. Bueno, hemos trabajado en 7 cantones de la provincia de Manabí. La provincia de Manabí tiene 22 cantones. Hemos intervenido en 7 y evidentemente se le ha dado preferencia a los cantones que han sido más afectados por el terremoto del año 2016. So there are 22 regions in the province that we work in that he just showed in that previous map. The team works in 7 of those 22. Okay. En todo este periodo de trabajo del 2017 a la presente fecha, hemos logrado llegar a 2.638 personas capacitadas, ¿no? From 2017 until now, the program has been able to reach 2,638 people, and those are people that have been trained in this earthquake-resistant bamboo construction. Un dato interesante es la relación en cuanto a género. Tenemos una participación que el 67% prácticamente son varones y el 43% de participación es de mujeres. Esto cabe resaltar porque el tema que se ha tratado y las capacitaciones están orientadas a una actividad que es la construcción, que por lo general ha sido una actividad predominante para los hombres, ¿no? Entonces es importante resaltar esto. Más adelante vamos a hacer algún comentario al respecto. A fact that they would like to highlight is the percentages here, the breakdown between male and female. And so they have a 15% male and 43% females that have participated in these trainings. And they think this is important to highlight because these trainings are in a field that is predominantly male dominated. And so it's been great to have the female participation, and they will speak about that later on in the presentation. Ok, en nuestro paso, la evidencia de nuestro paso, por decirlo así, siempre dejamos una huella. La huella es justamente eso, una huella de nuestro paso sobre las comunidades. Lo hacemos a través de dejar unas glorietas y unos paraderos para buses construidos en bambú y lo hacen los participantes como un ejercicio práctico de lo aprendido, ¿no? En terreno. Y lo que ven ahí son las fotografías de los 2 modelos de huellas que hemos construido, y a la fecha en total tenemos 111 huellas construidas en las comunidades, ¿no? With every training that they do, they like to leave a product behind. And this is, you know, the end product of the training for the weekend. And so as you can see here, they will construct like a bus stop,
And then also, I call these gazebos. I don't know if that's a technical word, but for the picture on the left. And so up to date, they have 111 of these products made. Otros logros del programa, creo que me quedé en que hicimos un concurso nacional de diseños de prototipos de bambú aplicado a la vivienda social. Esto es importante y más adelante hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a comentar sobre el porqué de este evento de capacitación. Ahora lo mencionamos como un logro más del programa, ¿no? So to recap this slide for Ivan, and I don't know if I'll do justice because I didn't hear part of the beginning, but throughout the course of this program, other achievements have been that we've formed these like community associations of constructors in bamboo. And so they've done that in Sucre, Jama, Pedernales, all in the province of Manabí. And we've also done an event of sharing, like a technical event, sharing this information about construction with bamboo. In the event, there was 162 people at the event from different institutions and organizations at the national level to do that exchange of information through bamboo construction. And then as well, they've had a, wow, I'm blanking on my English now, an event to concurso, like a challenge for a design of any type of like house made out of bamboo. And you can see here that there were 3 finalists that were chosen, and one of them is that house here that you can see on the left, and that house was constructed by an individual that was trained by them. Okay. Ahí vemos algunas gráficas en donde se puede observar más o menos el contenido de las prácticas que se hacen durante las capacitaciones. Yeah, so here, those pictures, you can see the people that are going through the training, so the different parts of the training throughout the weekend. Ok, ¿cómo lo hacemos? How we do the training. Bueno, primero hablemos del territorio, de la cobertura del programa, ¿no? Como les mencioné, se hizo en 2 provincias, Manabí y Esmeraldas, que fueron las más afectadas por el terremoto, pero dentro de estas provincias hemos escogido para desarrollar estas capacitaciones en la zona rural. So the training was done in 2 provinces, Manabí and Esmeraldas, and these are the 2 provinces that were most affected by the earthquake. And how they pick the sites, or all the sites also that they work in, are very rural. Bueno, es importante saber por qué y por qué lo hacemos primero, ¿no? Hemos centrado todo lo que es capacitaciones en las zonas rurales. Y lo hemos hecho así porque es en la zona rural donde se practica la autoconstrucción a escala casi total, ¿no? Para nosotros, training in rural communities because in those areas is where you see the most amount of like self-construction practices. La autoconstrucción es definitivamente pasa a ser una de las mayores vulnerabilidades en cuanto a capacidad de respuesta, por decirlo así, frente a un terremoto. Which is also one of the largest vulnerabilities, that self-construction. Sí. En el último evento, el último terremoto del 26 de marzo de este año, que sucedió en Esmeraldas, se pudo ver claramente los efectos de la autoconstrucción, ¿no? La mayoría de las viviendas que han colapsado o quedaron severamente afectadas por el terremoto fueron así, o sea, tuvieron ese daño precisamente por la práctica de la autoconstrucción. So in March of 26, there was another earthquake in Esmeraldas, and he's saying that you could see the most amount of damage comes from homes and construction done by individuals, right? That's self-construction without any guidance. Como programa no queremos fomentar la autoconstrucción. Es una práctica que no está legalizada, no se ajusta a la normativa ni a las leyes establecidas. Por lo tanto, nuestra intención y nuestro propósito no es fomentarlo como tal. Sin embargo,
es una realidad que no la vamos a poder eliminar, no se va a poder quitar y tiene muchas razones de fondo, ¿no? Una de ellas, sí, as a sigue, por program, favor. we're not seeking to support and further this self-construction, but as well, because these practices are technically illegal, right? They're not following the construction codes and such. So as a program, we're not looking to support that, but also it's a reality that people are building. Se suele pensar que la autoconstrucción es la respuesta directa de la falta de recursos de las personas de los medios rurales, ¿no? Sí es una parte, es una respuesta, pero parcial. Creemos, por la experiencia que hemos vivido, que gran parte del proceso de autoconstrucción se debe más bien a la capacidad, no a la capacidad técnica, sino a la falta de recursos que tienen los organismos reguladores y de control para el tema de construcción. ¿A qué me refiero? En los municipios, perdón, sigue para no, sigue por favor. And so we've seen that it's not a lack of knowledge that drives this self-construction and the lack of the lack of regulatory power of the authorities. It's more it's a lack of resources to be able to go out to these communities and be controlling the construction practices that are happening. Entonces, los municipios no tienen los recursos para intervenir en las comunidades ni hacer el control como es debido y para la aplicación de sus normativas y leyes, ¿no? En cuanto a lo constructivo. Entonces, authorities don't have the resources to go out in the communities and support them in their construction practices. Por eso creemos que la manera más efectiva de llegar hacia las personas para capacitarlas ha sido ir directamente a las comunidades, pero evidentemente con el permiso y la coordinación previa con las autoridades y las entidades que regulan todo este tema. Los hemos hecho partícipes. The most effective way to reach these communities is to go there ourselves, but of course always with the permission of the local authorities. Sí, creemos que el efecto, por decirlo así, el resultado es mucho más efectivo y mucho más rápido llega a las personas si lo hacemos de manera directa. Our result is much more effective if we do it this way, and if our trainings come this way directly. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Hay un trabajo previo, ¿no? En la pantalla aparece socialización del programa. Antes de eso hay un trabajo previo que es importante mencionar. Primero un diseño de la estrategia, ¿no? Porque tenemos una cobertura muy amplia. Estamos en 84 comunidades, en todo un cantón, ¿no? En la zona rural, la zona es muy amplia y toca hacer un plan bien diseñado para realizar todo lo que es un evento de capacitación. So en base a un presupuesto. To create a plan for all the trainings that we do, because we work in 84 communities, so it's an expansive area. So the first step, before what you're seeing on the screen right now, which is the socialization of the program, before that is the planning and the strategy for all the trainings. ¿Qué más hacemos como pasos previos? El diseño de los materiales para las capacitaciones. Estamos hablando de los manuales técnicos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del material didáctico que se va a utilizar en las capacitaciones también, que es todo lo que hacemos en las prácticas. Son maquetas, son pequeñas edificaciones a escala que permiten ejercer una práctica a los participantes. During this planning phase, we also create the manuals that go with the trainings, as well as some small scale size examples of the work they will be doing. Sí. Los formatos, tenemos que diseñar previamente todos los formatos que se van a utilizar para cada una de las actividades que se realiza en las comunidades. ¿Elisa? We also create like I said, all the materials for the trainings. Sí. Los capacitadores. Previamente ingresar a comunidades también formamos a los capacitadores.
se les hace una inducción muy práctica sobre todo el contenido de la capacitación. Inclusive se hace un ensayo previo a ingresar a comunidades de cada uno de los eventos, actividades, capacitaciones que se van a realizar, ¿no? Con el equipo técnico. Una vez que se tiene todo eso, before the trainings, we also train all the trainers. So they will go through a training process as well as some evaluations. Todo el material que se usa y todo el contenido fue diseñado, por decirlo así, orientado siempre en que el programa sea totalmente inclusivo. En temas de género, edad y discapacidades, ¿no? En la pantalla vemos ahorita, por ejemplo, para socializar, lo hacemos en orden jerárquica, por decirlo así. Empezamos con las autoridades, líderes comunitarios y luego con las comunidades. En las socializaciones mostramos todo el contenido que va a tener la capacitación y aparte de eso nos valemos de ciertas actividades de promoción como son distribución de afiches, dípticos. So the first step of the program is the socialization of the program, and in that you can see that a first step is to reach out to the local authorities and then local community leaders and then the communities. And during this phase, we share with them all the material from the trainings. Evidentemente, la logística pasa a ser fundamental. Estamos en 84 comunidades, ¿no? Entonces requiere una logística bastante, algo complicada. I don't know if we're losing him again, but I will just repeat. De logística, lo que involucra llevar materiales, el bodegaje, el control de inventarios, todo esto, ¿no? Y la preparación de los sitios donde se van a hacer las capacitaciones. So the logistical part is a very important part, as you can imagine, for all these trainings, since we are in 84 communities. And that goes everything from the preparation of the materials to taking them to site, setting up the sites. The logistical operation is a big one, but very important. Sí, el evento de la capacitación en sí. La siguiente, por favor. Ya, el evento de capacitación es de 2 días. El primer día el contenido va orientado a todo lo que es metodologías de construcción sismorresistentes, pero ejecutados con materiales convencionales. Me refiero al concreto, al hormigón, ¿sí? A las mamposterías, ¿no? Y justamente mostramos ese primer día. Como pueden ver en las imágenes, el evento es totalmente práctico, hecho con materiales didácticos a escala, ¿no? So the trainings happen over 2 days. And so the first day, as you can see here, is all about construction methodology, all seismic resistant construction. And we do this all with conventional materials. So with cement, bricks, all of those, the typical construction materials. Sí, al centro de la imagen podemos ver una fotografía del vehículo simulador de sismo. Es un vehículo que simula los sismos exactamente como sucedieron. Tiene un diseño de un programa que los puede replicar y los mostramos, les enseñamos en ese vehículo, las personas pueden hacer la simulación de cómo deben actuar frente a un sismo. Y picture here on the slide, you can see an earthquake simulation vehicle. And so we bring that to the trainings and people can experience what an earthquake is like, and we can teach them how to respond, how to behave during an earthquake. Las personas aprenden todos los conceptos básicos de la construcción, ¿no? Desde las componentes, las partes de una estructura, ¿sí? Aprenden dosificaciones de hormigones, morteros, aprenden a hacer mamposterías, armar las estructuras, ¿sí? Y aprenden los conceptos del paso a paso para construir una vivienda.
So during this day, this first day, all the individuals, the participants, they learn all the basic construction concepts to be able to build a home. Sí, la siguiente, por favor. Sí, el segundo día de la capacitación está orientado a la construcción, a metodologías de construcción, pero utilizando los materiales propios del medio, como es la caña guadúa, el bambú. La caña guadúa en la provincia de Manabí, en la provincia de Esmeralda, es muy utilizada para la construcción y tiene muchos usos adicionales, ¿no? Pero somos las provincias más productivas, más productoras de bambú a nivel nacional. Por lo tanto, el bambú a nivel de vivienda es un tema hasta cultural acá, ¿no? Por eso es importante desarrollar esa capacitación. Bueno, esa imagen que ven ahí muestra la participación de la mujer, que ha sido muy notoria principalmente, como les mencionaba, por el tipo de actividad que esto siempre ha sido representado a nivel de hombres, ¿no? Entonces, son imágenes de mujeres participando, de mujeres construyendo. La participación ha sido muy activa, súper efectiva por parte de las mujeres. Y el rol dentro del aprendizaje que ha tenido y las consecuencias de ese aprendizaje, no solamente en el tema de las mujeres, sino en el tema de los varones, ha tenido un aporte mucho más allá de las capacitaciones. Me refiero a los medios de vida, por ejemplo. De estas capacitaciones han surgido emprendimientos, tanto de hombres y mujeres, y ha resultado como medios de vida. Se han transformado muchos de nuestros participantes en maestros constructores de viviendas con bambú. También han incurrido en lo que es la construcción de artesanías en bambú, ¿no? Inclusive en la producción de bambú. Entonces, el programa, mucho más allá de una capacitación técnica, ha tenido un efecto bastante fuerte en temas de medios de vida, ¿no? So here the slide shows the active participation of women in the program, which has been very important. But further than just the women participating, both men and women through these technical trainings, they have served as much more than just technical trainings. People have gone on to use the knowledge that they learn in their own lives and careers. So either they become like their own construction workers, like micro construction, or they go on and work in artisanal arts done with bamboo as well. 2 meses después de realizar las capacitaciones, volvemos a las comunidades, nos reunimos una vez más con los participantes y hacemos una última evaluación. Es para evaluar el grado de retención del conocimiento o de lo aprendido, en otras palabras, ¿no? Que es nuestro punto final en la intervención en cuanto a capacitaciones, y de esas evaluaciones nos dan pues la pauta de cuántas personas aprueban el curso, por decirlo así, y nos dan muchas pautas adicionales, como por ejemplo, qué deberíamos nosotros como programa mejorar, cambiar, para que ese porcentaje de personas que retienen el conocimiento sea siempre mucho mayor, ¿no? Hemos tenido un... Sí, sigue por favor. So 2 months after the trainings, we go back to the communities and we do a post-evaluation of the trainings. So these trainings are mainly done to test the retention of knowledge of individuals and to see, you know, who passes that evaluation. But furthermore, these evaluations also allow them to give feedback on what things they can do better to ensure that people, more people retain that knowledge in the future. Este aprendizaje, justamente toda esta información que hemos recopilado, no solo de las evaluaciones, sino de la información en sí de cada participante, nos ha permitido hacer un proceso dinámico de mejoras continuas al programa, ¿no? Ha sido un aprendizaje un poco complicado, por decirlo así, pero ha sido muy bueno, especialmente por lo inclusivo del programa, ¿no? No es fácil llevar un mismo mensaje cuando tienes personas, por ejemplo, de diferente nivel de instrucción, ¿no? Diferentes edades, ¿no? Inclusive personas con discapacidades que han participado en nuestro programa. Entonces, todo el material se ha ajustado para que el mensaje llegue de la manera correcta a todos los participantes, ¿no? So these evaluations and this feedback has allowed us to
do continuous improvement to all of our trainings, especially in the area of inclusion, and because we're training people of different ages, gender, people with disabilities. And so with this feedback, we've been able to make sure that we're reaching everyone as best as we can in all of our trainings. Gracias. ¿Avanzamos? Okay. Al final, una vez que hemos terminado en un determinado territorio las capacitaciones, en este caso en una parroquia, hacemos un evento de cierre y rendición de cuentas, ¿no? Reunimos a los representantes de cada comunidad, reunimos a las autoridades, a los líderes comunitarios que han participado en los eventos y en las actividades de capacitación en todas las comunidades, y hacemos el evento de cierre. En ese evento se les cuenta cómo se ha hecho el programa, se hace una rendición de cuenta de las cifras logradas y todo esto, y se hace el cierre formal con la entrega de un certificado de los participantes al evento, ¿no? Eso, lo que ven ahí justamente son esos eventos. So after the evaluations, we come back to the communities as well and do a closing event. And in this event, authorities, community representatives, local community leaders are invited, and we go over what we achieved in this training, some of the results, and then as well, the participants are given a certificate as well. Para esto, la compañera Lola nos va a ayudar con el tema del bambú y el cambio climático. Por favor, Lola. Lola's going to speak about bamboo and climate change now. Hola, buenos días con todos. Voy a apagar mi cámara para mejorar la conexión. Good morning, everyone. She's going to turn off her camera just to improve the internet connection. El bambú puede proporcionar una contribución significativa para combatir el cambio climático en el mundo en desarrollo, particularmente en las zonas rurales. Bamboo is very important to combat climate change, especially in the rural zones. Actualmente existen más de 30 millones de hectáreas en los trópicos de África, Asia y América. Right now, there is more than 30 million hectares of, Lola, ¿puedo repetir? Hectáreas de bambú en África, bamboo. Asia y América. Of bamboo in Africa, Asia, and America. En el Ecuador ¿Perdón? existen 600,000 hectáreas de bambú. In Ecuador, we have 60,000 or 600,000? 600,000. They have 600,000. Más del 23% se encuentran en la provincia de Manabí. So more than 23% of that it can be found in the province of Manabí. De acuerdo a varios datos de organizaciones internacionales, entre ellas INVAR, que es la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, el bambú tiene muchos beneficios para el cambio climático que les voy a comentar a continuación. So according to many organizations, bamboo is very, very important for climate change, and she's going to tell us the reasons why. La captura de carbono. The capture of carbon monoxide. Los rodales de bambú son de rápido crecimiento, son renovables y secuestran carbono en su biomasa a tasas comparables o mayores que de otras especies de árboles. So bamboo can capture more CO2 than most other tree species. Por ejemplo, un proyecto para plantar 900,000 hectáreas en África Oriental. For example, an example in Africa to plant more than 900,000. 900,000. Capturará 300,000 toneladas. Will capture 300 million tons of CO2. De dióxido de carbono al 2025. By 2025.
En cuanto a la adaptación, And now, in terms of adaptation, el rápido crecimiento y establecimiento del bambú permite una cosecha temprana. as bamboo grows very rapidly, it allows you to collect the bamboo much quicker and in shorter amounts of time. Al cuarto o al quinto año ya se puede extraer bambú. By year 4 or 5, you can already collect the bamboo. En las especies maderables, en comparación, podríamos tener 5, 10, 20, 30 y más años. In comparison, for other trees for wood, it can take anywhere from 5 to 10, 15, 20, 30 years to be able to collect those trees. También su biomasa puede ser utilizada para la generación de energía eléctrica. Its biomass can also be used for the generation of the production of electric energy. Por ejemplo, una comunidad de 250 familias For example, a community of 250 families requiere solo 180 kilos de bambú requires only 180 kilos of bamboo, de bambú seco para generar electricidad por 6 horas. of dried bamboo to generate electricity for 6 hours. Ok, vamos a la restauración. And now to restoration. Estudios han demostrado que las especies de bambú pueden volver a la productividad suelos degradados. Studies have shown that bamboo can return to production arid lands. Por citar un ejemplo, en India, 80,000 hectáreas de tierra degradada volvieron a la productividad utilizando el bambú como especie primaria. So for example, in India, 80,000 hectares of arid land that you couldn't produce anything on that land was brought back to production through the use of bamboo, planting bamboo in that area. Y si miramos al bambú como un medio de subsistencia, and if we look at bamboo as a subsistence medium, tenemos más de 10,000 usos documentados de la versatilidad de este material. It's a very versatile material. We have over 10,000 uses for it. Uno de ellos, y es el que nos reúne hoy, es como material sismo resistente para la construcción segura. One of those, and it's why we're here today, is that it can be used as a material for earthquake resistant construction. Finalmente, solo mencionar que el bambú es una especie que se encuentra de forma primitiva en muchas zonas rurales de todos los continentes y por esa razón la han ido cultivando de generación en generación al darle este enfoque de sostenibilidad y como un material que puede contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, también permite rescatar los saberes ancestrales y cultura de sus poblaciones. Lastly, bamboo can be found just growing in the wild in many rural areas. And so it's important to pass down this knowledge and teach individuals how to plant and use bamboo. It also passes down culture from years back, but it also teaches them how they can combat climate change through the use of bamboo. Muchas gracias, Elisa. Es lo que quería compartir. Thank you very much. And that is it for what you wanted to share with everyone. I just wanted to note that since we're at the end of the hour, because of the technical difficulties, we are going to go maybe 5-10 minutes over. But for those who have to leave, we will be sharing the recording. So you will be able to catch what you missed at a later time. And I think, Iván. Aquí estamos. ¿Listo? ¿Continúo? Lecciones Sí. aprendidas. Lessons learned. Sí. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok.
Bueno, de toda esta experiencia hemos aprendido algunas lecciones que creo son muy valiosas y vale la pena mencionar, ¿no? La autoconstrucción en las zonas rurales y periurbanas es uno de los factores que más aporta la vulnerabilidad de las familias de frente a las amenazas, a los terremotos, inundaciones y deslizamientos. Es un tema comprobado. Throughout all this process, we've learned many things, and there's a couple things I want to highlight to you all. So the first one is that self-construction in these rural zones is one of the biggest factors that leads to vulnerability when it comes to natural disasters. So earthquakes, flooding, landslides, etc. Es un problema que afecta a muchísimos países y creemos que no va a ser posible cambiarlo muy fácilmente, no podrá erradicarse. It's a problem that impacts many countries, and it's not a problem that an issue or problem that we think we can fix or eradicate. Pero sí podemos regularla, podemos ayudar, tal vez hasta inclusive legalizarla, darle un enfoque correcto. Inclusive creemos que a través de la práctica y la intervención en este tema de construcciones, de este tipo de construcciones, podemos generar beneficios y oportunidades para las familias. We can try to regulate it and share knowledge so that the construction is done in a better way. And we can also, through the passing of this knowledge, sharing of this knowledge, we can also create opportunities, financial opportunities for families. Sí, me refiero en esto último a lo que es medios de vida, ¿no? La gente, el rato que aprende un nuevo oficio, un nuevo aprendizaje sobre el tema de construcciones, crea oficios que le generan recursos y eso es bueno. So these financial opportunities, what I mean are jobs. So at the end of the day, these individuals that are trained, they can go on and take that knowledge and apply them to jobs that creates financial gain. Otro aprendizaje importante es que todo el material que se utilice dentro de una capacitación debe ser diseñado específicamente en base a la realidad que existe en el área de cobertura de un programa. Evidentemente, hay cosas que son básicas que se pueden aplicar a cualquier circunstancia o realidad. Pero en definitiva, todo programa debe afinar todo su contenido y todo su material a la realidad propia del programa, ¿no? Another lesson learned is that all the trainings and the materials from the trainings have to be focused and tailored to each community that you're working in. Okay. Las capacitaciones que llevamos a las comunidades en general, si bien es un beneficio el capacitar, hemos aprendido que es bueno aprovechar ese mismo espacio para generar oportunidades y generar conocimientos adicionales a los participantes que les representen un beneficio que a la larga se transforma en una motivación para participar. So with these trainings that we bring to the communities, we've also found that it's important to go even further and teach other things that might also interest the individuals and help them further down the road. Okay. Me refiero a que si vamos a capacitar en cómo construir con bambú y les enseñamos también de paso cómo pueden ganar o generar recursos para su familia en base al bambú, es un agregado muy importante que motiva la participación. Y eso lleva a otro nivel, ¿no? O sea, hace que todo el mundo se interese en el programa y nos permite llevar con mucha más facilidad el mensaje que queremos. So for example, if we're going to go into a community and teach them about bamboo construction, we also go ahead and teach them how they can use those skills and that knowledge to make a living. And so then that is an added bonus for these individuals, an added motivation for them to want to participate in these trainings. Otra herramienta muy importante que no vale dejar de mencionar son las asociaciones. Asociar de forma legal, con una figura legal a las personas de las comunidades es importante y lo hemos hecho con muy buenos resultados porque
porque le da las oportunidades que como personas o individuales no las podrían tener. Es una manera de generar productividad en las comunidades, en los sitios donde estamos, dejar una huella más de producción y de beneficio social, So que lo hemos probado. another important thing that we do in the communities and that we've learned is very beneficial for them is the community associations of constructors. So this allows them to learn how to produce and work the bamboo at all levels. And so that production of bamboo, which also leads again to more financial gains as well and helps the community. Fomentar la productividad entre los participantes es una manera muy efectiva de crear capacidad de respuesta y resiliencia hacia cualquier tipo de evento de desastre que pueda presentarse. Las personas que tienen más recursos, que han generado más recursos, están más preparados o tienen mayor capacidad de respuesta. Being able to increase this productivity of individuals and of the communities also helps in terms of resilience, because those that have more and better resources are better prepared in the face of a disaster. Okay. Eso sería en cuanto a las lecciones aprendidas más representativas. And those are the main lessons learned that we wanted to share with you all. Esa es una gráfica de cada vez que se termina con una comunidad, un evento de capacitación, la foto grupal. This is a group image. So when we finish a training in a community, we take a group picture there. So you can see the participants, and then in the front in blue are our team members. Podemos pasar a la parte de las preguntas. ¿Alguna pregunta? Estamos... Sí, gracias, Iván. We now have a few minutes for questions for those of you who are able to stay with us. We do also have our interpreter, Leah, here, so we can give Elisa a break. Thank you so much, Elisa, for your help and support. If anyone has questions, you can type them into the chat and we can read them, or else you can select English or Spanish channel and ask a question directly to Iván. I see a question from John that says, could you remind me why bamboo is good to address climate change? Maybe that question is for Lola. Sí, John, por la captura de carbono, por la adaptación, por la restauración de tierras degradadas y porque es un medio de subsistencia con grandes ventajas. Solo por citar la captura de carbono, aproximadamente 900,000 hectáreas de bambú, de bosques de bambú, pueden capturar 300,000 toneladas de CO2 en 4 o 5 años. Adicionalmente, recordar que es de fácil adaptación, puede ser cultivada a partir del 4º o 5º año. Eso da una ventaja competitiva frente a otras especies maderables de muchos más años. Además, hay estudios que han demostrado que se pueden recuperar tierras degradadas. Hay un estudio específico en India que muestra que 80,000 hectáreas de tierra totalmente improductiva volvieron a recuperarse a través del bambú y sus características específicas, especialmente por sus rizomas y raíces que regulan los flujos de agua y evitan la erosión. Sí. Sí, tenía 2 preguntas, las pueden contestar cualquiera. Gracias por la presentación, me parece una historia bastante interesante y súper educativa. Era en cuanto al, estaba hablando bastante al comienzo sobre el elemento de la política pública y cómo eso afectaba estas construcciones, vamos a llamarle construcciones ilegales, para usar, estar en el mismo término que utilizaron al principio. Nosotros, yo vivo en Puerto Rico y tenemos un problema bastante parecido en cuanto a construcciones que no se dejan llevar por el código de construcción y hay un elemento de
falta de supervisión, pero también hay el gobierno, digamos que es lento para poder llegar a estas comunidades y que la persona promedio obtenga los permisos sin tener que invertir demasiado. Además de darle estos recursos educativos, digamos, a los municipios, que fue lo que entendí que estaba promoviendo o proponiendo, educar a estos elementos en las municipalidades para que pudiesen ir a educar. ¿Hay otras alternativas que ustedes vieron durante este proceso? Y esa era una pregunta. Y la segunda era, entiendo los beneficios del bambú perfectamente, pero a nivel de cómo se está adaptando al mercado y que, ¿verdad? Que digamos, hay procesadoras, hay manufactureros, hay alguien que esté promoviendo el uso del bambú al igual que se hace con la madera, o esto es una pelea de mercado que también va a tener que darse. Esas serían las dos preguntas. Nosotros entendemos y tenemos claro que, como decíamos, el Estado, los organismos reguladores, en este caso los municipios, sí tienen la capacidad para hacerlo, tienen un equipo técnico. Lo que no tienen son los recursos. Y por falta de recursos no pueden llegar a las comunidades. Por falta de recursos no pueden realizar el control, el seguimiento de todos los procesos constructivos que se den expresivamente en la zona rural. No sucede. Eso quiere decir que no llegan a las comunidades, no lo pueden hacer. Dentro del programa hemos involucrado a los municipios, inclusive lo hemos hecho no en todos, porque no en todos fue posible, y llevar a los técnicos del municipio y que participen directamente en las capacitaciones, mostrándole y enseñándole a los participantes la normativa de cada municipio, el reglamento y qué debe cumplir cada participante para poder formalizar su vivienda, la construcción de su vivienda. Hemos hecho todo eso, ¿no? Lo que tenemos claro es que por falta de recursos, el municipio no va, al menos por lo pronto, no va a haber una respuesta hacia las comunidades en base a este tema. Por eso decidimos ingresar directamente con conocimiento previo y con la intervención del municipio dentro de lo que pueda hacer, ¿no? ¿Qué hemos propuesto? ¿Qué hemos querido hacer? Al inicio les comenté que se había hecho un concurso nacional de vivienda social, de diseño de prototipos de vivienda social con bambú. El propósito de fondo de ese concurso era tener o seleccionar 3 modelos de vivienda social que sean aprobados por los municipios y que las personas de las comunidades tengan libre acceso a ese diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que hacen la autoconstrucción nunca van a invertir 300 o 500 dólares en un diseño de su vivienda. No lo van a hacer porque no tienen recursos y porque nadie los controla. O sea, es directo eso. Entonces, lo que hemos pensado hacer es facilitarles primero que tengan el acceso a un diseño técnico bien ejecutado y que ellos puedan replicar en su zona. Y que ese acceso sea gratuito, que ellos no tengan que pagar por un diseño, ¿no? Eso uno. Al hacer eso, el proveedor de esos diseños pasan a ser los municipios. El municipio le entregaría el diseño a la persona interesada en construir su vivienda. Y el rato que le entregue el diseño, se crea el vínculo de la familia que quiere construir y el municipio, que es una manera de crear el vínculo para un seguimiento futuro, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante largo, no creo que es a corto plazo. Por eso creemos que este tema de la autoconstrucción no se va a acabar, es definitivo, porque tiene muchos factores y muchas variables de manejar y muchas realidades de tema social que deberían implementarse, ¿no? Es un tema muy fuerte. Entonces, en vista de esa realidad tan dura, que sabemos que no se va a cambiar,
lo que estamos haciendo, llevar directamente a las comunidades estas capacidades, creo que es la respuesta más directa con el resultado más inmediato. O sea, es la manera más efectiva, lo consideramos, de que la gente se quede preparada para un posible evento frente al tema constructivo de su vivienda, ¿no? Que es una de las cosas que más vulnerable nos vuelve el momento de un desastre. Esa como la primera pregunta, ¿no? ¿Me recuerdas la última, por favor? Sobre la primera le iba a decir que es genial. Considero la autogestión genial, el involucrar a los municipios excelente, el tener digamos, un master building plan que se pueda, ¿verdad?, gestionar de manera gratuita. Ahora entiendo quizás que no hablaba exactamente del recurso humano, sino hablaba del recurso económico. Así que los felicito por eso, porque me parece genial. La pregunta segunda era sobre la disponibilidad del bambú y cuán comercial era ante, digamos, la madera, que por lo menos ¿verdad?, representa millones de dólares de mercado para muchas personas. Grandes intereses, vamos a ponerlo así. Sí. Bueno, te comento algo. En el tema del bambú, lo que hemos querido dentro de todo el programa, en todas las actividades del programa, tratamos de promocionarlo, ¿no? Por ser un material propio de la zona, primero, muy vinculado a la parte cultural y ancestral, y aparte de eso, un material súper adecuado para el tema constructivo, ¿no? Sismo resistente, ¿no? Y accesible para todos, ¿no? Al menos en la zona donde estamos interviniendo con el programa. ¿Cómo lo estamos apoyando, promocionando? Hemos creado 4 asociaciones de constructores de bambú, pero que a su vez fomentan toda la cadena del bambú. O sea, desde la siembra, la cosecha, ¿no? Y la cosecha y la producción de todos los derivados del bambú. No solamente en el tema de construcción, ¿no?, sino en el tema artesanal, en el tema industrial y todo esto. Las 4 asociaciones, de las 4 asociaciones, 3 están activadas fuertemente y 2 ya están en un proceso de producción, o sea, ya cosechan bambú. Tenemos plantas de tratamiento del bambú para vender un material de construcción ya protegido, ¿no? Ya procesado, ya se lo está haciendo. Estamos ahorita fomentando con estas asociaciones inclusive métodos industrializados, pues, apoyándolos con maquinaria para que puedan tener un grado de producción mucho mayor. La idea de fondo es que a través de estas asociaciones, aparte de generar trabajo para las familias que las conforman, ¿no?, es fomentar la construcción de la vivienda con bambú. Y para eso, lo que estamos justamente en este momento empezando a hacer es la construcción de un modelo de vivienda, un prototipo de vivienda, que las personas puedan acceder, puedan ir a ver primero, puedan conocerla de cerca ya el modelo, y en base a eso puedan replicar su propia vivienda, ¿no? Hemos empezado por un modelo y van a tener acceso directo a los planos de construcción, como les mencionaba, y van a poderla ver físicamente. Y en las asociaciones donde tenemos toda esa planta, por decirlo así, industrial, empezando a ser industrial, las mismas personas que se interesen por la vivienda van a tener la oportunidad de conocer todo el proceso de cómo tratar el bambú, cómo transformarlo en un material adecuado para la construcción. Porque las mismas asociaciones a su vez van a generar procesos de capacitación. Es parte del compromiso de la conformación de estas asociaciones. Entonces, estamos también creando un vínculo muy fuerte con las universidades, que son los organismos replicadores del conocimiento precisamente, ¿no? Entonces se está creando una cadena, una red de universidades locales en donde se va a fomentar el uso a través de los alumnos, los maestros, se va a fomentar justamente eso, el uso y la aplicación del bambú en la parte constructiva, ¿no? De hecho, inclusive se está conversando el tema de involucrar en la malla curricular de alguna universidad el tema del bambú, un poco más a fondo, ¿no? Entonces, sí, se está promoviendo mucho a nivel
se está conversando, inclusive ya se está hablando de exportar un poco de bambú con las asociaciones. Se han logrado contactos con algunas empresas, inclusive de Norteamérica, que están interesadas en este tema, ¿no? Entonces, se está promoviendo mucho no solamente la construcción, sino la producción de bambú como tal, ¿no? Y queremos llevarlo a nivel de universidades para que se replique en territorio lo más posible. No sé si eso ayuda con tu pregunta. Excelente, muchísimas gracias y de verdad que mucho éxito. Gracias. No sé si me permiten solo complementar algo que acaba de decir Iván, y con respecto a la política pública. A finales del año pasado, el municipio de Puerto Viejo, que es nuestro municipio de intervención, emitió una ordenanza de incentivos económicos para las construcciones con bambú. Y esto un poco para apoyar el uso del bambú en relación principalmente a otras especies maderables y por el tema de construcción segura. Entonces, también en este marco se está trabajando y hay el apoyo de parte del municipio. Eso nada más. No, y gracias Lola, bien por recordarnos. Mira, un comentario adicional es que hace unos 2 meses se firmó un convenio con una universidad precisamente para eso, para revisar a nivel de todos los municipios de la provincia de Manabí, revisar toda la normativa relacionada al bambú, justamente con eso a propósito, ¿no? De instaurarlo, de dar la facilidad, de dar el incentivo a las personas justamente para que pueda reproducirse, ¿no? Este bambú y pueda ser más utilizado en el territorio. Eso básicamente. Gracias Lola, muchas gracias. Thank you so much, Yvonne. Thank you, Lola. Unfortunately, that is our time, so we're going to have to stop here. But again, we will share the recording and feel free to reach out if you have additional questions. So thank you, everyone, for your attendance and patience with our technical difficulties. Thank you, Yvonne, Lola. Thank you, Daniela, Elisa. Thank you for jumping in with translation. Una invitación. Sí. Me permiten, quisiera hacerles una invitación. Como les dije al inicio, vamos a tener un evento de bambú, va a haber expositores de todas partes del territorio, no solamente Ecuador, sino de todo lo que es América. Va a ser súper interesante, les queremos compartir esa agenda, entonces les vamos a hacer llegar a sus correos, a través, si nos ayuda Lucien, les vamos a hacer llegar al correo de todos ustedes, pues, la invitación formal con las fechas y los contenidos, ¿no? Eso nomás. Gracias. Great. Thank you very much.